Ya estamos grabando. Vamos a continuar aproximadamente donde habíamos quedado el último día, que era en el tema 4 sobre Keynes, y ahí habíamos tratado de algunos aspectos importantes, aunque no habíamos solucionado toda la cuestión que se debate en este tema, pero sí habíamos señalado algunos puntos importantes. Y justamente íbamos a iniciar cuáles eran, a nuestro criterio, los fallos fundamentales que tenía este modelo keynesiano, que por otro lado tiene una gran importancia. En realidad, me parece que va a ser oportuno volver a señalar algunos aspectos importantes de lo que habíamos dicho en síntesis en el último día respecto a la misma cuestión, para coger el hilo y continuar en este sentido. En primer lugar, me interesa que no olviden ustedes esta ecuación fundamental: renta nacional o Producto Interior Bruto es igual a esto es oferta global, y es igual también, en posición de equilibrio, igual a demanda global. Y eso, además, la composición de la demanda es igual a consumo más inversión más gasto público más exportaciones netas de importaciones. ¿Se ve o no se ve? ¿No? Bueno, pues subimos la pantalla, que no la necesitamos. La política fiscal que es a lo que Keynes se refiere como los dos instrumentos fundamentales de su política económica, política fiscal y política monetaria. La política fiscal hace referencia al tercer apartado de esta ecuación, al gasto público. El gasto público, que a su vez tiene que ser financiado con ingresos públicos. Esto es evidente, no se puede gastar si no hay ingresos. Pero los ingresos proceden de distintas líneas relativamente complejas en la realidad de la financiación del Estado. Pueden provenir bien de impuestos, pueden provenir de rentas que tenga el Estado por sus bienes o activos de distintos tipos, puede tener empresas, etcétera, monopolios públicos, todo eso genera rentas y por lo tanto ingresos públicos, o puede finalmente financiarse en los mercados, emitiendo lo que se llama deuda del Estado, es decir, una especie de compromiso o pagaré a futuro, a un determinado plazo, y abonando un determinado tipo de interés, también puede ser tipo de descuento, sobre el nominal de esa deuda que adquiere el Estado en el mercado. Es lo que se llama emisión de deuda del Estado. El Estado emite esa deuda, esos documentos o pagarés, los particulares los compran y a cambio van a obtener una promesa de devolución al vencimiento del pagaré del Estado o deuda pública, bono del Estado. En vez de pagaré se suele llamar bonos del Estado. Pagaré se usa para el sector privado, que puede hacer lo mismo, financiarse a través del mercado. Entonces se suele usar el término pagaré para el sector privado, pero el sector público se suele llamar bonos del Estado.
Y esos bonos significan eso, una promesa de devolución de la cantidad que el particular compre o invierta en el Estado, y el Estado al vencimiento pagará esa cantidad junto con los intereses que haya ido pagando durante el periodo intermedio hasta el vencimiento. Hay distintas clases de emisión. Puede haber deuda del Estado a un vencimiento corto y que los intereses se acumulan y se pagan todos de una vez. Puede ir al descuento, es decir, se pagan anticipadamente, entonces el particular tiene que pagar solo un bono a menor precio del nominal. El Estado le va a devolver más porque la diferencia es el interés que va a cobrar el interesado. Es decir, hay distintas modalidades, pero esto ya es una cuestión meramente mecánica de cálculo. Lo importante es que el Estado, a través del gasto público y de las múltiples formas de ingresos públicos, puede influir en el conjunto de esta ecuación, aumentando o disminuyendo esa partida, y por consiguiente puede afectar a la demanda global del sistema. Para Keynes, lo importante es que el sistema capitalista en el que vivimos genera una insuficiencia de la demanda efectiva en momentos de recesión. Quiere decir que el sistema fluctúa, momentos de auge, que van las cosas mejor, todo el mundo es optimista, momentos de recesión, donde hay más pesimismo, que diría Marshall, que es el que principalmente trata el motivo optimista y pesimista de las crisis económicas. Para Keynes el problema no es exactamente ese, sino que la tendencia del propio sistema capitalista, fundamentado, dice él, en el individualismo y el propio interés. En esto, como observan ustedes, al afirmar esta doble afirmación que acabo de citar, Keynes se está aproximando a la teoría smithiana del interés, y por lo tanto está tratando de apuntalar el modelo capitalista, no de transformarlo. Entonces, Keynes nos dice que hay con frecuencia una insuficiencia de la demanda efectiva, del conjunto de esas 4 partidas, o 5 si se computan las importaciones y exportaciones, con respecto al total de demanda global. Claro, por otro lado dice, en el sistema capitalista histórico se ha demostrado muchas veces que la demanda global no se iguala a la oferta global siempre, sino que hay momentos en que hay desfases importantes. Los clásicos decían, no, tarde o temprano, solo es cuestión de un poco de paciencia, se igualan. Él dice, no solo de paciencia, porque además, añade, los clásicos ya saben la teoría del automatismo del mercado, ¿se acuerdan, no? Laissez-faire, automatismo del mercado. Él dice, no solamente no se iguala la oferta global a la demanda global, sino que puede haber momentos, vamos, no hace falta que esto lo copien, lo tienen perfectamente explicado en el libro, únicamente es para que lo entiendan mejor, les anticipo, y entonces una lectura tiene que ser capaces ustedes de entenderlo. Si no lo entienden, me encantaría hacer un debate el próximo día, al empezar la clase, sobre todas estas cuestiones, una vez que ustedes lo hayan leído 2 veces este capítulo en el fin de semana. Entonces, la próxima semana, encantado en debatir con ustedes distintos enfoques o puntos de vista. Dice Keynes, entonces, no es verdad el automatismo del mercado, porque la oferta y la demanda global no se igualan siempre, pero es que además no se igualan en la verdadera posición de equilibrio. ¿Cuál es la verdadera posición de equilibrio según Keynes? Aquella en la que la oferta y la demanda global se igualen y al mismo tiempo haya pleno empleo. Porque si se igualan y no hay pleno empleo,
tampoco hay equilibrio, según él. En este sentido, es mucho más incisivo que los clásicos, porque claro, introduce la variable pleno empleo como una variable fundamental. Los clásicos les daba igual el empleo, porque si había oferta, si igualaba la oferta global a la demanda global, se acuerdan de la ley de Say. Toda oferta genera su demanda, luego no hay que preocuparse. Entonces Keynes dice, no, es que la ley de Say tampoco se cumple. Y es que además, todavía hay más elementos. Es que para que se cumpliera la ley de Say, toda oferta genera su propia demanda. Para que se igualara la oferta global a la demanda global en la posición de pleno empleo, no tendría que haber, dice él, filtraciones hacia el atesoramiento estéril. Es decir, si parte de la ganancia o de la actividad económica de un año, renta nacional, Producto Bruto Anual, se filtra y se queda en una nebulosa, digamos, las familias ricas compran cuadros, esa actividad no vuelve a la actividad económica. Atesoran riqueza o atesoran en forma de cuadros de alto valor o atesoran oro en sus casas. Eso es una filtración de la actividad, con lo cual la oferta global ya no puede ser igual a la demanda global. Luego no se va a cumplir la ley de Say, porque hay filtraciones de fondos. Parte también, si se fijan ustedes, de algo que nosotros ya hemos dicho, que siempre, y esto va a enlazar con la política monetaria, no solo con la política fiscal, del gasto y finanzas del Estado, sino con la política monetaria, porque dice, es que además la oferta de dinero tiene que equivaler a la demanda de dinero del sistema. O dicho de otra manera, la cantidad de dinero en circulación tiene que corresponderse con las necesidades reales de la actividad económica. Si la cantidad de dinero es insuficiente o es más de lo suficiente, también va a haber un desajuste. Por lo tanto, la política monetaria también va a influir en toda esta ecuación. No es verdad, como lo decían los clásicos, dice una vez más, que el dinero sea indistinto para la actividad económica. No influye, decían los clásicos. ¿Por qué? Porque lo que influye es la economía real. Y el dinero, da igual, se tiene que ajustar a la economía real. No influye. No es verdad. Porque el Estado puede detraer fondos a través de la financiación del gasto público del mercado privado de fondos para gastarlos el Estado. Y entonces, si detrae fondos, esos fondos significan, al detraerlos el Estado, a través de la financiación del Estado, que la empresa y la actividad privada va a tener menos fondos. Luego el precio del dinero, el tipo de interés va a subir. Y a la empresa le va a costar mucho más realizar sus inversiones y financiarse. Entonces está influyendo el Estado a través de la política monetaria en la actividad real de las empresas y en la financiación de las empresas. Es decir, todo esto, como ven ustedes, es un marasmo, un entramado de modelos y de ecuaciones que hace difícil tener las ideas claras. Por eso les invito a que lo lean, que lo estudien, y el próximo día tengamos un debate, a ver si alguno de ustedes descubre alguna cosa a la que nosotros no hemos sido capaces de llegar o discernir. Pero lo importante, en resumen, es el concepto de demanda efectiva. Es decir, Keynes cree que en los momentos críticos de la actividad económica, cuando hay recesión, la demanda efectiva, esa ecuación,
se convierte en algo insuficiente. Queda por debajo de lo necesario para igualar la oferta global y la demanda global en la posición de pleno empleo. Es lo que él llama la insuficiencia de la demanda efectiva. Esa es una clave. Entonces, sobre esa clave, él añade o dice, entonces, ante una recesión, ante una insuficiencia de demanda efectiva, el Estado tiene que actuar. Porque no hay pleno empleo, además. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado? Dice, cuidado, no puede actuar de cualquier manera, porque acabamos de decir, si gasta más y se financia con el mercado abierto, va a perjudicar a las empresas y va a hacer que suba el tipo de interés. Pero es que el Estado también tiene otra vía de financiación, aparte de los impuestos, que es la máquina de hacer dinero. Ahora, por ejemplo, ya saben ustedes que hay una política laxa de carácter monetario a nivel europeo del euro. El Banco Central Europeo está emitiendo y comprando deuda del Estado y emitiendo dinero y fondos, y a los bancos prácticamente les regala el dinero. Incluso para que los bancos privados den crédito a las empresas, el Banco Central Europeo dice, un momento, si ustedes bancos privados depositan los fondos que yo les presto en el Banco Central, en sus cuentas, los depositan, les voy a penalizar. No solo no les voy a pagar interés, sino que les voy a pagar un interés negativo. Les voy a quitar dinero de su cuenta. Política expansiva y al mismo tiempo restrictiva en cuanto a la aplicación del dinero. Expansiva en cuanto hay todo el dinero que se quiera. Porque el Banco Central Europeo lo que quiere es que se expanda la actividad económica, es decir, se incremente la demanda global y haya más oportunidades de empleo en las empresas. Actualmente, en estos momentos. Y por eso, lo mismo que ha hecho Estados Unidos con el dólar. Por eso en Estados Unidos, que va unos cuantos meses por delante en su política monetaria, ahora ya está esperando la próxima reunión de la Reserva Federal, a ver si va a empezar a restringir esa política. ¿Perdón? No, pero si el dinero ya ni Alemania, ni España, ni Francia, todos los países del euro no tienen posibilidades de emitir dinero a su libre arbitrio. Solamente es el Banco Central Europeo el que asigna a cada país la cantidad de dinero que tiene que emitir, pero todo ello dirigido y ordenado bajo la tutela, propiedad, etcétera, del Banco Central Europeo. O sea que la política monetaria ya no es una política nacionalista en el área euro, sino que es una política central. Pero no existe una política fiscal central. Es que ese es el problema. Porque como les estaba tratando de explicar a ustedes, existe una interconexión entre la política fiscal y la política monetaria. Pero si la política monetaria es central y la política fiscal es propia de cada país, tenemos un problema grave. Y esto es lo que está pasando. Por eso hay una distorsión grave en el funcionamiento del sistema del euro. Porque no están bien combinadas. Cada país practica dentro del euro su propia política fiscal, pero resulta que todos se ven sumidos en una única política monetaria, la que aplica el Banco Central. Ahí está el problema grave. Bien, a pesar de todo esto, política fiscal, política monetaria, las filtraciones al atesoramiento, también puede ocurrir que si el Banco Central emite una cantidad de dinero excesiva
Ahora vuelvo a repetir, hay una cosa que se llama quantitative easing, emisión cuantitativa de dinero, que la practica el Banco Central Europeo. Quantitative easing, el QE, quiere decir eso, quantitative easing, emisión de dinero cuantitativa. Se ha fijado, por ejemplo, en que el Banco Central está comprando cada mes 80.000 millones de euros en deuda del Estado que tienen los bancos privados. ¿Para qué? Para que los bancos, si el Banco Central les compra esa deuda, pasen a tener liquidez superabundante y por lo tanto, si tienen liquidez superabundante, puedan prestar a las empresas. Pero el riesgo, las oportunidades de actividad empresarial, de inversión, etcétera, no están tan claras y entonces ese fenómeno no se produce con inmediata rapidez. Se está esperando un tiempo. ¿Cuándo se va a acabar esta política de emisión cuantitativa? Pues se irá acabando, como ocurre con el dólar, paulatinamente, según va pasando el tiempo. Es decir, cuando las autoridades monetarias en el área dólar de la Reserva Federal, en el área euro del Banco Central Europeo, vayan determinando que ya es bastante, ya la actividad económica ha empezado a recuperarse por sí misma. Que es de lo que se trata, porque eso significaría que hay nuevas empresas, que las empresas actuales venden y que si venden hay oportunidades de empleo. Crece la actividad. Todo esto es lo que se persigue con la política fiscal y la política monetaria. Decía que de todos modos la otra vía de financiación del Estado, que no es ni la de los impuestos para financiar su gasto, ni es tampoco la de sus rentas, ni es tampoco la del Banco Central Europeo, puede ser una vía inflacionaria. Digamos, por ejemplo, Japón. Si Japón emite yenes en una cantidad astronómica, creará inflación en el área yen en Japón, porque habrá mucho más dinero del necesario para corresponder con la economía real. Lo mismo ocurriría en el área euro si el Banco Central emite, en vez de 80.000 que les decía, ¿no?, ese proyecto que hay, pues emite 300.000. Bueno, pues entonces podemos tener un problema inflacionario. En el fondo, se supone que, si se fijan ustedes, esto está relacionado también con la actividad real de las empresas. Porque, si se fijan ustedes, el IPC, el nivel general de los precios, está estancado, ha estado durante bastantes meses bajando del 0%, por lo tanto por debajo del 0, y ahora está remontando. ¿Qué es lo que quiere el Banco Central? Quiere que los precios suban, porque no pueden estar por debajo de 0. Eso significa que hay recesión cuando está por debajo de 0. Por eso, si los precios suben, significará que hay incremento de actividad y por lo tanto se estará estimulando la posibilidad de crear empleo. Estos son un poco, básicamente, los mecanismos que operan en cuanto a la política fiscal y la política monetaria. Pero vamos a entrar entonces donde nos habíamos quedado el último día, que es que la política monetaria y la política fiscal se tiene que completar con otra política, que es la política exterior, importaciones, exportaciones, porque es un componente más de la demanda. Y la política exterior depende fundamentalmente, entre otras cosas, por supuesto todas las políticas dependen de la actividad real, pero una vez que ya la actividad real permanece constante, entonces, digamos, o que estamos en un momento estable de actividad económica,
Entonces, la política exterior tiene que ver con las importaciones y exportaciones, porque claro, las exportaciones son un componente de la demanda, una vez que a las exportaciones les detraemos las importaciones. ¿Por qué eso? Porque el componente de la demanda significa que producciones, ofertas globales producidas en el área española, en España, han sido demandadas exportación por extranjeros. Luego entonces es un componente de lo que se ha producido en España. Menos lo que los españoles han demandado de los extranjeros, importaciones, que es un componente de lo que se ha producido fuera. Por eso, exportaciones menos importaciones. También puede ocurrir que haya más importaciones que exportaciones, con lo cual ese componente sería negativo, etcétera. Entonces, otra de las cuestiones que aquí tenemos que puntualizar, aparte de la política exterior, a la que Keynes prácticamente no se acaba refiriendo, sino que este modelo ya es post-keynesiano, porque Keynes solamente se refiere al consumo, la inversión y el gasto público, es decir, nos habla de una política económica de carácter nacionalista, de cada nación. Tengan en cuenta que tampoco había áreas económicas como ahora, como puede ser el área euro, que afecta a muchos o varios, bastantes países. Por lo tanto, cada nación emitía su moneda y la política exterior era un problema de cada nación, que a su vez tiene que ver con el tipo de cambio de la moneda. Ya dije el otro día que hay un mecanismo de regulación automática de la balanza de pagos a través de lo que se llama el equilibrador automático de la balanza de pagos. Suben las exportaciones, se revaloriza la moneda, bajan las exportaciones. Suben las importaciones, se deprecia la moneda, aumentan las exportaciones. Por lo tanto, hay un mecanismo de compensación automática. Bien. Pero esa política exterior no es keynesiana, sino post-keynesiana. Entonces, lo importante ahora es ver el siguiente epígrafe, que se refiere a los fallos del modelo keynesiano, que era donde nos habíamos quedado el último día. Esta introducción que les he hecho hoy quizá les añada un poco de complejidad, pero les va a facilitar mucho la lectura del tema hasta este punto. Por lo tanto, léanlo detenidamente este fin de semana. Les agradecería mucho que lo leyeran con interés y que el próximo día lo podamos debatir a la entrada de clase. El tema este, hasta ahora lo que he explicado sobre los puntos de la teoría keynesiana. Dígame. No está, que no está ahí. Eso también son filtraciones. Está fuera de esto, porque ya hemos dicho que hay, según Keynes, filtraciones. Hemos dicho atesoramiento, no hemos mencionado economía sumergida, pero es otra filtración exterior al sistema, que no se computa ni está controlada. Pero evidentemente, al ser filtraciones, hacen que haya un desajuste, por supuesto, entre oferta global y demanda global, por supuesto. Porque son filtraciones, igual que hacia el atesoramiento. Es lo que él llama, Keynes sí lo tiene en cuenta, y llama que son filtraciones estériles. Exactamente, la economía sumergida no es estéril, esa sería la que yo he citado como un ejemplo, el atesoramiento de riqueza que no produzca nueva riqueza, ¿no? Como sería, pues eso, tener cuadros o... Pero claro, la economía sumergida sí que produce riqueza y de hecho hay muchos que viven de ella. Por eso, entonces, claro, estamos en una situación distinta. Es un poco triste o para el sistema que exista la economía sumergida, porque claro, eso significa que otros pagan los impuestos por esos que no pagan impuestos. Pero también hay que comprender que a veces a la gente solo le queda ese medio de subsistencia y entonces el sistema capitalista en el que vivimos, que tiene muchos defectos, se convierte en una especie de, a ver, sálvese quien pueda.
Entonces vendrá este señor que trabaja en la economía sumergida y dirá, oiga, yo tengo que dar de comer a mis hijos, todo lo demás me importa un bledo. Bueno, pues es que es comprensible, yo lo comprendo. No es bueno, pero si hubiera mecanismos suficientes para que ese señor pueda dar de comer a sus hijos, si no tiene recursos a través de otros instrumentos, entonces ya no tendría disculpa la economía sumergida. Pero mientras no existan esos mecanismos, pues hay que entender que hasta cierto punto es comprensible, es humanamente explicable dentro de este sistema tan inhumano en el que vivimos como es el capitalismo. ¿Y por qué es inhumano? Pues no solamente porque el modelo que Keynes trataba de aplicar no hacía nada más que apuntalar el modelo individualista del capitalismo, y él mismo lo dice. Ahora les leeré alguna cita, quizá, sino que además no solamente hacía eso, sino que no tenía ninguna pretensión de modificar el sistema a medio y largo plazo. Ninguna. Es más, su política es siempre, esto se le ha criticado mucho a Keynes, de corto plazo. ¿Por qué su política fue de corto plazo si él diagnosticó que el laissez-faire, el largo plazo, no funcionaban en el modelo clásico? Porque él incurre en una contradicción metodológica. Ya lo dije el otro día. Dijo que el mecanismo clásico no funciona a corto plazo, pero que si nuestros controles son capaces de regular la cantidad de producción, la forma en que esa producción se distribuye, etcétera, entonces sí pasa a funcionar. Una de dos, o funciona o no funciona. O el sistema clásico y su no funcionamiento del equilibrio automático a través de la flexibilidad también inválida de precios y salarios al alza y a la baja, no funciona, o sí funciona. Y es que no funciona. Si no funciona, genera crisis. Si genera crisis, no diga usted que solo no funciona a corto plazo, pero que a largo plazo sí va a funcionar. ¿Por qué? Luego, esto es una contradicción, a mi juicio la más grave, de carácter metodológico en el modelo keynesiano. Por lo tanto, hay una contradicción en el sentido de que a largo plazo el sistema no funciona. Como a largo plazo no funciona, cuando le preguntaron, oiga, ¿y qué pasa con el largo plazo? Usted solo habla de corto plazo, dijo, aquella frase, un poco hasta cierto punto sin sentido, o con un sentido muy liviano, que es a largo plazo no importa, porque a largo plazo todos estaremos muertos. Bueno, pero esto no resuelve el problema. A largo plazo todos estaremos muertos. ¿Qué quería decir con esa afirmación? Probablemente lo que quería decir es que si los controles del Estado y la intervención del Estado se van produciendo diariamente, continuamente, en modelos de corto plazo, ya el largo plazo no existe, porque el Estado está interviniendo y modificando sus previsiones en cada momento. Pero esto no tiene sentido. ¿Por qué? Porque muchas políticas de corto plazo no constituyen una política de largo plazo. Pero en ningún sentido de la vida, no solamente a nivel macroeconómico, tampoco a nivel personal, ni a nivel general, ni a nivel empresarial. Muchos cortos plazos sumados no son un largo plazo. El largo plazo es otra cosa. Es una concepción sintética y global de a dónde nos dirigimos. Eso es otra cosa. Entonces, es al revés. Fijado un objetivo de largo plazo, es muy fácil ajustar la realidad a ese objetivo en cortos y medios plazos. Pero si no existe rumbo,
es como un barco que va dando bandazos, o una bicicleta que pierde el equilibrio, pues no pues sabe dónde va. Entonces necesitamos un objetivo de largo plazo y después ajustar los objetivos a corto. Ahora bien, ¿por qué él, siendo tan inteligente y teniendo ideas tan importantes, no fue capaz de afirmar esto tan sencillo que estoy afirmando yo? Pues por una sencilla razón. Porque él no quería que los maestros que él había tenido, el profesor Pigou, Marshall, etcétera, de la escuela de Cambridge, le echaran abajo toda su teoría. Y para que no le echaran abajo toda su teoría, él tenía que admitir que lo clásico seguía funcionando en el largo plazo. Y que él solo quería intervenir a corto plazo. Puede ser una explicación. Otra cosa posible es que no lo viera. Pero es muy raro, porque cuando contesta aquello de que a largo plazo todos muertos, es una cosa muy triviana, muy liviana, muy trivial. Por otro lado, en realidad, si seguimos su pensamiento, vemos que tiene varias etapas, ya lo dije el primer día. Y en la tercera etapa, que es su propuesta a Bretton Woods, 1944, estamos hablando todo lo que hablamos hoy de la teoría general, 1936, en 1944, él corrige todos los problemas y desequilibrios de su propia teoría. Y entonces sí que habla del largo plazo, sí que habla de cambios institucionales, sí que habla de una moneda mundial. Ya no habla ni de política nacionalista, ni habla de corto plazo, ni habla de problemas solamente coyunturales, sino estructurales e institucionales, de largo plazo. Es decir, resuelve los fallos de su teoría. ¿Cuáles son estos fallos? Pues en mi opinión, 3. El ámbito nacionalista de sus políticas, puramente nacionalista, no global, cuando los problemas económicos pueden tener naturalezas mucho más allá de lo nacional, carácter internacional. Piensen, por ejemplo, en el petróleo como medio imprescindible. Piensen ustedes que de repente mañana se acabara el petróleo. ¿Qué pasaría? Un país como España, que no produce petróleo, se colapsaría al día siguiente. ¿Se dan cuenta? Eso sería una política de carácter internacional o global, no de ámbito nacionalista. Es decir, el problema vendría inducido desde el exterior. Por lo tanto, políticas de corto plazo, políticas de ámbito nacionalista, 2 fallos, y tercero, que va unido a estos 2, políticas que no quieren resolver los problemas de fondo que tiene el sistema capitalista. No quiere resolverlos porque eso significa cambios estructurales e institucionales en los que Keynes no quería entrar. Keynes en este sentido es un cierto revolucionario, pero es un revolucionario no de estilo marxista, porque claro, los revolucionarios marxistas lo que quieren es destruir el capitalismo totalmente y construir, digamos, sobre las cenizas un nuevo modelo. Acabar con la propiedad privada y construir un modelo distinto, que puede ser de propiedad pública o puede ser de planificación central, etcétera, que se ha demostrado que no deja de ser nada más que un capitalismo del Estado. ¿Por qué? Porque el que tiene el capital y manda es solo el Estado. ¿Pero en base a qué? A que tiene la propiedad de todos los bienes y servicios, la propiedad pública. Si no fuera propietario no mandaría. Luego sigue siendo un capitalismo del Estado. El verdadero comunismo no lo conocemos.
si es que existe, como entelequia o utopía. Entonces no es un revolucionario marxista. El marxismo lo que persigue, ya lo dije también el primer día de clase quizá, es la igualdad absoluta de todos los ciudadanos, independientemente de los méritos que usted tenga. Todos tienen las mismas necesidades y entonces a todos se les atribuye, como es el Estado el que lo atribuye, la misma capacidad de compra, la misma capacidad de renta. Entonces, claro, eso desestimula el esfuerzo. ¿Para qué me quiero esforzar? Si es que tengo lo mismo. Y eso ha hecho que el sistema se autodestruya. Ahora bien, la idea de Keynes es introducir apuntalamientos, reformas en los fallos más graves del modelo clásico. Pero no es cambiar, en términos absolutos, el modelo clásico, sino que piensa, dice él, que a largo plazo el sistema subsiste. Por lo tanto, aunque combate el laissez-faire de una forma radical y dice que es lo opuesto a la verdad, como les dije el otro día, sin embargo, a la hora de la verdad, resulta que sigue con los controles del sistema clásico. Ahora bien, hay dos afirmaciones de Keynes, que también se las he citado en otros momentos, que son verdaderamente importantes y acertadas, las más importantes y acertadas. ¿Cuáles son esas dos afirmaciones de Keynes? La primera es que sigue basando el modelo suyo en el capitalismo individualista, basado, dice él, en la filosofía del propio interés. Es decir, esto nos recuerda a Adam Smith. El propio interés determinará todos los equilibrios sin que usted se ocupe de nada, automáticamente. Es decir, economía clásica. Es falso. Porque entonces no habría crisis, no habría problemas, etc. Por lo tanto, ahí Keynes está incurriendo en un error de filosofía económica fundamental. Es más, no es que yo me lo invente, es que él lo dice de esta manera. Lo dice textualmente, dice así. A ver, ¿dónde está esto? Aquí. Si Adam Smith decía, cada individuo al buscar el empleo más ventajoso del capital del que puede disponer, aunque lo que desde luego se propone es su propio interés y no el de la sociedad, decía Adam Smith, contribuye de un modo natural o más bien necesario al empleo de su capital de la manera más útil a la sociedad y promueve el interés y el bien de la sociedad de manera más efectiva que si esto hubiera entrado en sus designios. Ya hemos razonado sobre esta afirmación categórica y hemos descubierto los motivos por los que es falsa, en el sentido de que no es una verdad sobre la que se pueda construir un modelo, puesto que puede haber una verdad superior a esta, que es que si el sujeto busca al mismo tiempo su propio interés legítimo y al mismo tiempo el bien común, el modelo sería mucho más efectivo. Bien, pues Keynes, de alguna manera, está pensando en lo mismo a largo plazo y dice: no hay objeción que oponer contra el análisis de la teoría clásica. Fíjense qué barbaridad, porque si él combate el laissez-faire, ¿qué es la teoría clásica? Nada más que el laissez-faire. Dice, no hay objeción que oponer contra el análisis de la teoría clásica a la manera en que el interés personal determinará lo que se produce, en qué condiciones se cambiarán los factores de producción con tal fin y cómo se distribuirá entre ellos el valor del producto final. Eso es lo que dice. Es decir, que la teoría clásica a la larga, dice, va a funcionar.
sido mucho mejor que se hubiera apoyado en los doctores escolásticos de la Escuela de Salamanca. Y hubiera empezado a introducir el elemento equilibrio como justicia. Pero eso no es conforme al individualismo y al propio interés. Supone una autolimitación. No es una lucha de poderes fácticos, la idea escolástica, sino que es una lucha por el bien común, en el cual está incluido, por supuesto, el bien propio, legítimo, de cada parte, por supuesto, y la libertad, etcétera. ¿Cuál es un criterio adicional que nosotros podríamos introducir? Una idea que es ya para investigadores de la ciencia económica. Pues podríamos introducir, estábamos diciendo que Keynes había acertado en dos cosas. Una, que el capitalismo individualista fundamentado en el interés propio, dice él, conduce al desempleo masivo, a las crisis. En eso estamos de acuerdo. Es una idea de él, básica, bien expresada y sencilla. El capitalismo individualista, basado en el interés propio, conduce a desequilibrios, a las crisis, a todos esos desajustes. Bien. Segunda idea importante de Keynes, que es la solución que él propone, que a mí me parece muy importante. Dice: diagnostico, de alguna manera, o diagnostica, que la consecuencia de este modelo capitalista es la desigual y arbitraria, yo digo por eso injusta, él no lo dice, desigual y arbitraria, distribución de la renta y de la riqueza. Por lo tanto, desempleo masivo en este modelo. Claro, si esto es así, estas afirmaciones son sus conclusiones, luego no nos digas que el modelo clásico funciona, porque si va a conducir a esto, es que no funciona. Entonces digo que desde un punto de vista de la investigación económica o científico-económica, podríamos añadir nosotros, vamos a ver, la distribución de la renta y de la riqueza es arbitraria en este modelo. Es decir, tal como resultan las fuerzas, como proceden de poderes desiguales, acrisolados a lo largo de mucho tiempo, esos poderes económicos, y por lo tanto generan desajustes en la oferta y la demanda global, y de todo tipo, y también en los componentes de esa oferta y demanda global, pues evidentemente eso produce problemas graves que acaban en el desempleo masivo. Pero es que antes de llegar al desempleo masivo tenemos el otro problema, que es que el desempleo masivo lo único que va a hacer es acentuar un problema que ya existe antes, fruto de este modelo clásico y neoclásico y también keynesiano, que es la desigual y arbitraria distribución de la renta y la riqueza. En realidad, el verdadero diagnóstico del problema es la desigual y arbitraria distribución de la renta y la riqueza. Porque al ser arbitraria y desigual, también es insuficiente, como él dice, la demanda. Y si es insuficiente la demanda, entonces es el Estado artificialmente el que tiene que crear demanda, porque el sistema genera una demanda insuficiente debido a que la distribución de la renta y de la riqueza es inadecuada, es arbitraria.
y debido a que hay filtraciones al atesoramiento, etcétera, independientemente de la economía sumergida, que decía el compañero. Entonces, no se cumple la ley de Say, la oferta no genera su propia demanda. Entonces, ante esta situación, ¿qué es lo que nosotros científicamente deberíamos decir? Un momento, si el verdadero diagnóstico es correcto en cuanto a que el sistema genera una distribución desigual y arbitraria de la renta y de la riqueza, ¿cómo se podría poner remedio a eso independientemente del Estado? Porque claro, él dice, no, muy fácil, el Estado, a través de los impuestos, política fiscal, y a través del gasto público, puede influir para que la renta mal distribuida se redistribuya mejor. Entonces él propugna una política fiscal de redistribución de renta, no solamente de expansión de la demanda, sino también de redistribución de rentas. No está mal, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque eso no va a la esencia del modelo. Eso corrige un problema que genera el modelo. El problema no es corregir un síntoma generado por el modelo, sino que el problema es corregir el modelo. Entonces, ¿cómo corregimos el modelo? Pues buscando en qué puntos neurálgicos de este sistema se producen los desequilibrios en la distribución de la renta y de la riqueza. ¿En qué puntos concretos? Y hay 4. En los intercambios, porque resulta que los intercambios se basan en contratos. Y en los contratos las dos partes no suelen tener la misma fuerza o poder, ni información. Y entonces una, digamos, se aprovecha de alguna circunstancia en su propio beneficio, interés propio, en los intercambios. En la relación empresarial o laboral, también. Los empresarios contratan a trabajadores, pero las partes no tienen el mismo poder de negociación. Luego es otro intercambio, en este caso de mano de obra, que se entrega a cambio de un salario que puede ser justo o injusto. De hecho, fluctúa. Con el volumen de mano de obra sube o baja el salario. Si hay mucha gente dispuesta a trabajar, el salario baja. Tercero, he dicho que eran 4. Intercambios, remuneración de toda clase, intercambios también, entre contratos de trabajo, etcétera, especialmente. Tercero, asignación de la ganancia de la empresa. ¿La ganancia de la empresa de quién es? ¿De quién? ¿De quién es la ganancia de la empresa? ¿Sí? Del propietario de la empresa. ¿Y quién es el propietario de la empresa? El que ha invertido su dinero. ¿Y quién ha invertido su dinero? El capitalista. El que tiene el capital. ¿No es eso? Porque normalmente estamos hablando de empresas, por lo general, sociedades anónimas o de capital. Luego el propietario es el capitalista. Entonces estamos hablando del capitalismo. Entonces, según usted, de hecho, de facto, la ganancia de la empresa corresponde, en este sistema, al capitalista. Pero yo no he preguntado eso. Yo he preguntado que de quién es, en el sentido de debe ser, la ganancia de la empresa. Y usted me ha contestado
de quién es la empresa y de quién es la ganancia de la empresa en el sistema capitalista. Pero ¿y si estamos en otro sistema? Yo no le he preguntado en el sistema capitalista. Le he preguntado de quién es o debe ser la ganancia de la empresa. No, tampoco, porque eso es marxismo y eso es equivocado. Es de a cada uno lo suyo. Es decir, de aquel al que le corresponda. ¿Cómo se determina eso? Eso es un problema muy difícil que hay que resolver con justicia, claro. Y que hay que tener instrumentos de valoración para resolver el problema. Pero como el sistema en el que vivimos dice que el propietario de la ganancia es el capitalista, ya no hace falta ningún instrumento. Toda la ganancia al capitalista. Se acabó. Ya está, así de sencillo. Se resuelve el problema muy fácil, pero muy injustamente. Y al resolverlo muy injustamente, se determina que la distribución de la renta y de la riqueza generada es arbitraria. Porque no se le da a cada uno lo suyo. Que sí, que estamos de acuerdo en que el sistema funciona así, estamos de acuerdo, pero yo no le estoy diciendo eso. Yo le he empezado a decir a usted que desde el plano científico-económico para la investigación futura habría que contemplar estas nuevas ideas. Pero esto a lo mejor me he excedido porque no es propio de alumnos de primer curso, sino de doctorados. Pero la idea es esa. Lo pueden entender ustedes, por eso se lo digo, no porque vayan a ser doctores, ni necesidad de que sean doctores todos, pero no cabe duda de que es una cuestión que la entendemos todos. Porque, fíjense bien, en el marxismo, toda la ganancia es de los trabajadores, pero es falso también. ¿Por qué? Porque todos los trabajadores no se apropian de la ganancia de la empresa comunista, sino que es el Estado capitalista el que se apropia de la ganancia de la empresa comunista. El Estado capitalista. Es un Estado. Y en la forma en que se apropia de la ganancia es porque es propietario. Igual que en el capitalismo, lo que pasa es que el propietario es otro. Por eso hay un adagio polaco que a mí me gusta mucho, popular, que dice: en el capitalismo el hombre explota al hombre. En el marxismo ocurre a la inversa. ¿Qué ocurre? Que otro se pone en el lugar que estaba el anterior, pero no soluciona nada. Ese quítate tú que me pongo yo, un poco lo de Podemos, ¿no? Quítense todos y me voy a poner yo. Bueno, ¿y qué vas a hacer? Esa es la cuestión. Vamos a ser más serios. Por último, de manera que el excedente de la empresa no corresponde al 100% ni al capital, ni corresponde al 100% o debe corresponder al trabajo al 100%, sino a ambos. ¿De qué manera? ¿En qué medida? Eso es un problema, hay que resolver. Hay que crear instrumentos para resolver el problema, mediante pactos, etcétera. Instrumentos de valoración. Porque piensen ustedes, les voy a poner un ejemplo para que ustedes se convenzan de lo que estoy diciendo. Un obrero se le encarga poner árboles en una calle. Tiene que poner 200 árboles. Se le da un pico y una pala. Pum, 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 y va poniendo los árboles. Cada día pone uno o dos.
a ese mismo obrero se le da una pala y un perforador neumáticos. ¿Cuántos árboles planta cada día? 20. O sea, ha multiplicado su productividad por 10. Uno pone 2, otro pone 20. El rendimiento es muchísimo mayor. ¿Por qué? Porque ha añadido a la mano de obra el capital. ¿En qué medida el resultado, si fueran, vamos a suponer, árboles vendibles, en qué medida el resultado sería de uno o de otro? Habría que verlo, ¿no? Pactarlo. Además, la pala neumática se podría haber comprado, por ejemplo, a crédito de un banco. Podría no tener ni siquiera un propietario propiamente dicho. Podría ser el mismo trabajador el que se hiciera con la pala neumática pidiendo un crédito al banco y que el banco se lo dé. Con lo cual, el propio empresario sería su propio capitalista de su propio trabajo. Iniciativa privada, es decir, todo eso hay que resolverlo. Lo que no se puede es decir, como el problema es muy complicado, solución, toda la ganancia de la empresa corresponde al propietario capitalista. Punto. Ya está resuelto el problema. Sí, lo ha resuelto legalmente, pero no en términos éticos de justicia. Y además va a crear problemas económicos graves en el sistema. Y por último, el cuarto elemento sería la asignación de los excedentes de la empresa no solamente a la propiedad de la ganancia, de quién es la propiedad, sino también la asignación de los excedentes que no se distribuyan a los propietarios, se queden en la empresa, cómo se van a asignar a nuevas inversiones. Porque de eso depende el desarrollo futuro de la empresa. ¿Qué tecnología se va a aplicar? ¿Qué inversiones se van a realizar? Porque eso significa una elección. Estas sí y estas no. ¿Por dónde va a ir la empresa? ¿Cuál es su plan estratégico de inversiones? En esos 4 puntos están las claves de la mala distribución de la renta y de la riqueza. Si se corrigieran esas claves, entonces el sistema podría evolucionar en una dirección mucho más efectiva y mucho más saludable. Y por lo tanto sería otro apuntalamiento, cuidado, al sistema capitalista. Sería un apuntalamiento que no resolvería el problema de fondo, El problema de fondo del interés propio smithiano, de Adam Smith, ese no está resuelto con esta solución que yo le estoy dando. Sería un paliativo interesante, importante, una mejora del sistema actual, pero no resolvería el problema esencial de fondo del modelo. Para resolver el problema de fondo habría que adherirse a las pretensiones de Keynes. ¿Y cuáles eran las pretensiones de Keynes? Como abandonó la doctrina escolástica y se adhirió al sistema clásico de Adam Smith, resulta que nosotros podríamos establecer una reinterpretación del modelo keynesiano. Esto también es para doctores, avance científico. Una reinterpretación. ¿Cuál sería la reinterpretación? Pues muy sencillo. Solo hay que leer en lo que el propio Keynes escribió o dijo. ¿Y qué escribió o dijo? Pues entre otras cosas se le preguntó, como he dicho antes, por el largo plazo. ¿Qué pasa con el largo plazo, señor John Maynard Keynes? Y contestó: no está lejos el día en que todos seamos ricos. Entonces nosotros valoraremos otra vez los fines más que los medios
y preferiremos lo bueno a lo útil. Pero cuidado, la hora para todo esto no ha llegado todavía. Por lo menos durante otros 100 años debemos simular ante nosotros mismos y ante cada uno de los demás que lo bello es sucio y lo sucio es bello, porque lo sucio es útil y lo bello no lo es. ¿Qué quiere decir esto? Esto es un utilitarismo económico. ¿Y qué quiere decir un utilitarismo económico? Pues que evidentemente no es la doctrina escolástica del bien común. Porque lo útil, porque si cabe alguna duda de a dónde se conduce ese utilitarismo keynesiano, tendríamos que leer la continuación de este párrafo que dice: el túnel de la necesidad todavía no se puede solucionar, según él. Estamos metidos ahí en ese túnel. Tienen que pasar más de 100 años. Yo pregunto, ¿y por qué no 300? ¿Y por qué no 50? Todo dependerá de lo que hagamos. La justificación de que tenemos que preferir los medios a los fines, eso es una filosofía pragmatística, utilitarista y bastante antiética. El fin no justifica los medios. Yo no puedo matar para hacerme rico, aunque no me descubra nadie. Si cabía alguna duda, entonces lo explica mejor. Dice, esto debe llevar a lo siguiente: que la avaricia, la usura y la precaución, es decir, doctrina del interés propio, exclusivo y excluyente, Adam Smith, la avaricia, la usura y la precaución deben ser nuestros dioses por un poco más de tiempo todavía, 100 años. Porque solo ellos pueden guiarnos fuera del túnel de la necesidad económica a la claridad del día. En 100 años, según él, todos seremos ricos, ya no habrá problemas. Pasa que eso no cuenta con el crecimiento de la población, entre otras cosas. Claro, la población desde Keynes hasta ahora se ha multiplicado por 3 o por 4. Pues fíjate en dónde estamos, de 2.000 millones a 8.000 de ciudadanos en el mundo. Entonces no nos va a guiar. Tampoco hay necesidad de esperar 100 años para hacer las cosas bien. Vamos a hacerlas ya. No es para resolverlo de un día para otro, pero sí, como decíamos, como los japoneses, buscar un objetivo a 50 años, ponerlo en marcha. Ya sabemos dónde queremos estar dentro de 50 años. Cuando ustedes sean viejecitos, dentro de 50 años, entonces ya habremos llegado a la meta, pero mientras tanto tendremos que poner los medios para llegar a ese objetivo. El laissez-faire
tiene otra interpretación como idea final, que es el largo plazo. La idea de Keynes es que el equilibrio económico no se puede alcanzar, dice él, nada más que a corto plazo. Mi idea es que el laissez-faire está equivocado, tanto a corto como a largo plazo. Por lo tanto, hace falta una política de largo plazo. Esa no está en los planes de Keynes. Por lo tanto, la tenemos que crear, introducir, inventar un nuevo paradigma en el cual el largo plazo sea, digamos, el camino a seguir y solamente el corto plazo y el medio plazo estén ubicados dentro de ese programa mucho más amplio de largo plazo, que es el objetivo común al que deberíamos conducirnos. Los síntomas, no es suficiente con corregir los síntomas, que es lo que hace Keynes, sino que hay que ir al fondo de la cuestión. Y es extraño que él diagnosticara que el fondo de la cuestión era el desempleo masivo, las crisis económicas y la desigual y arbitraria distribución de la renta y de la riqueza, y que no pusiera nada más que la solución de que el Estado buenamente redistribuya lo que pueda. No, vamos a arreglar el problema en el origen, allí donde se produce el desequilibrio. Y entonces el Estado podrá cumplir esa misión de redistribuidor, pero no tiene que arreglarlo todo, sino que solamente tendrá que arreglar pequeños problemas, fruto de la suerte o mala suerte, de las catástrofes imprevisibles, etcétera. Pero en la vida ordinaria el Estado no tendría nada que decir, porque ya estarían solucionados los problemas en una mejor organización del sistema. Y respondiendo a una filosofía mucho más justa y efectiva, es decir, volviendo al pensamiento de los escolásticos de la escuela de Salamanca, que están abandonados, olvidados. Solamente la doctora Hutchinson, norteamericana, acaba de reproducir un libro en el que dice que la fuente más importante del pensamiento económico, totalmente abandonada por los economistas clásicos, neoclásicos y keynesianos, es la escuela de Salamanca, de los escolásticos, y que hay que beber de esa fuente, bien común, justicia social, precio justo y progreso equitativo de la sociedad. No hay que irse al marxismo tampoco, que no soluciona los problemas. Hay un camino intermedio. ¿Creen ustedes un partido que responda a estos principios? Frente a las políticas de corto plazo, de su teoría general, en Bretton Woods, él plantea políticas de largo plazo, frente a políticas de carácter nacionalista, políticas supranacionales. Y frente a la macroeconomía de carácter coyuntural, una macroeconomía de carácter global dirigida al desarrollo. Por lo tanto, en Bretton Woods veremos cómo, ahora cuando hablemos de las instituciones posteriores a la Segunda Guerra Mundial, en el siguiente tema, cómo Keynes sí aporta sus ideas, se da cuenta de los defectos de su teoría y por lo menos sugiere otros mecanismos que superan con mucho a la teoría general. Pero la pena, la desgracia, es que la doctrina de Bretton Woods, propuesta por Keynes, no ha sido aplicada nunca, ni siquiera era conocida. Yo la descubrí por casualidad y la lancé en unos artículos, pero no ha sido conocida ni aplicada, porque a nadie le ha interesado. Interesó al dólar que prevaleciera el informe de Harry Dexter White, el representante norteamericano en Bretton Woods, y no las ideas de Keynes, que pretendían crear nada menos que una moneda única mundial y una política institucional global totalmente armonizada para el desarrollo equilibrado de todos los países. Pero esto es un desideratum, también lo es hoy. Lo veremos con más detalle en el próximo capítulo. Muchas gracias.
porque eso es marxismo y eso es equivocado. Es de a cada uno lo suyo, es decir, de aquel al que le corresponda. ¿Cómo se determina eso? Eso es un problema muy difícil que hay que resolver con justicia, claro, y que hay que tener instrumentos de valoración para resolver el problema. Pero como el sistema en el que vivimos dice que el propietario de la ganancia es el capitalista, ya no hace falta ningún instrumento. Toda la ganancia al capitalista. Se acabó. Ya está, así de sencillo. Se resuelve el problema muy fácil, pero muy injustamente. Y al resolverlo muy injustamente, se determina que la distribución de la renta y de la riqueza generada es arbitraria. Porque no se le da a cada uno lo suyo. Que sí, que estamos de acuerdo en que el sistema funciona así, estamos de acuerdo, pero yo no le estoy diciendo eso. Yo le he empezado a decir a usted que desde el plano científico económico para la investigación futura habría que contemplar estas nuevas ideas. Pero esto a lo mejor me he excedido porque no es propio de alumnos de primer curso, sino de doctorados. Pero la idea es esa. Lo pueden entender ustedes, por eso se lo digo, no porque vayan a ser doctores, ni necesidad de que sean doctores todos, pero no cabe duda de que es una cuestión que la entendemos todos. Porque, fíjense bien, en el marxismo, toda la ganancia es de los trabajadores, pero es falso también. ¿Por qué? Porque todos los trabajadores no se apropian de la ganancia de la empresa comunista, sino que es el Estado capitalista el que se apropia de la ganancia de la empresa comunista. El Estado capitalista. Es un Estado. Y en la forma en que se apropia de la ganancia es porque es propietario. Igual que en el capitalismo, lo que pasa es que el propietario es otro. Por eso hay un adagio polaco que a mí me gusta mucho, popular, que dice: en el capitalismo el hombre explota al hombre. En el marxismo ocurre a la inversa. ¿Qué ocurre? Que otros se ponen en el lugar que estaba el anterior, pero no soluciona nada. Ese quítate tú que me pongo yo, un poco lo de Podemos, ¿no? Quítense todos y me voy a poner yo. Bueno, ¿y qué vas a hacer? ¿Esa es la cuestión? Vamos a ser más serios. Por último, de manera que el excedente de la empresa no corresponde al 100% ni al capital, ni corresponde al 100% o debe corresponder al trabajo al 100%, sino a ambos. ¿De qué manera? ¿En qué medida? Eso es un problema, hay que resolver. Hay que crear instrumentos para resolver el problema, mediante pactos, etcétera. Instrumentos de valoración. Porque piensen ustedes, les voy a poner un ejemplo para que ustedes se convenzan de lo que estoy diciendo. Un obrero se le encarga poner árboles en una calle. Tiene que poner 200 árboles. Se le da un pico y una pala. Pum, 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 y va poniendo los árboles. Cada día pone 1 o 2. A ese mismo obrero se le da una pala y un perforador neumáticos. ¿Cuántos árboles planta cada día? 20. O sea, ha multiplicado su productividad
por 10. Uno pone 2, otro pone 20. El rendimiento es muchísimo mayor. ¿Por qué? Porque ha añadido a la mano de obra el capital. ¿En qué medida el resultado, si fueran, vamos a suponer, árboles vendibles, en qué medida el resultado sería de uno o de otro? Habría que verlo, ¿no? Pactarlo. Además, la pala neumática se podría haber comprado, por ejemplo, a crédito de un banco. Podría no tener ni siquiera un propietario propiamente dicho. Podría ser el mismo trabajador el que se hiciera con la pala neumática pidiendo un crédito al banco y que el banco se lo dé. Con lo cual, el propio empresario sería su propio capitalista de su propio trabajo. Iniciativa privada, es decir, todo eso hay que resolverlo. Lo que no se puede es decir, como el problema es muy complicado, solución, toda la ganancia de la empresa corresponde al propietario capitalista. Punto. Ya está resuelto el problema. Sí, lo ha resuelto legalmente, pero no en términos éticos de justicia. Y además va a crear problemas económicos graves en el sistema. Y por último, el cuarto elemento sería la asignación de los excedentes de la empresa no solamente a la propiedad de la ganancia, de quién es la propiedad, sino también la asignación de los excedentes que no se distribuyan a los propietarios, se queden en la empresa, cómo se van a asignar a nuevas inversiones. Porque de eso depende el desarrollo futuro de la empresa. ¿Qué tecnología se va a aplicar? ¿Qué inversiones se van a realizar? Porque eso significa una elección. Estas sí y estas no. ¿Por dónde va a ir la empresa? ¿Cuál es su plan estratégico de inversiones? En esos 4 puntos están las claves de la mala distribución de la renta y de la riqueza. Si se corrigieran esas claves, entonces el sistema podría evolucionar en una dirección mucho más efectiva y mucho más saludable. Y por lo tanto sería otro apuntalamiento, cuidado, al sistema capitalista. Sería un apuntalamiento que no resolvería el problema de fondo, El problema de fondo del interés propio smithiano, de Adam Smith, ese no está resuelto con esta solución que yo le estoy dando. Sería un paliativo interesante, importante, una mejora del sistema actual, pero no resolvería el problema esencial de fondo del modelo. Para resolver el problema de fondo habría que adherirse a las pretensiones de Keynes. ¿Y cuáles eran las pretensiones de Keynes? Como abandonó la doctrina escolástica y se adhirió al sistema clásico de Adam Smith, resulta que nosotros podríamos establecer una reinterpretación del modelo keynesiano. Esto también es para doctores, avance científico. Una reinterpretación. ¿Cuál sería la reinterpretación? Pues muy sencillo. Solo hay que leer en lo que el propio Keynes escribió o dijo. ¿Y qué escribió o dijo? Pues entre otras cosas se le preguntó, como he dicho antes, por el largo plazo. ¿Qué pasa con el largo plazo, señor John Maynard Keynes? Y contestó: no está lejos el día en que todos seamos ricos. Entonces nosotros valoraremos otra vez los fines más que los medios y preferiremos lo bueno a lo útil. Pero cuidado, la hora para todo esto no ha llegado todavía. Por lo menos durante otros 100 años debemos simular
ante nosotros mismos y ante cada uno de los demás, que lo bello es sucio y lo sucio es bello, porque lo sucio es útil y lo bello no lo es. ¿Qué quiere decir esto? Esto es un utilitarismo económico. ¿Y qué quiere decir un utilitarismo económico? Pues que evidentemente no es la doctrina escolástica del bien común. Porque lo útil, porque si cabe alguna duda de a dónde se conduce ese utilitarismo keynesiano, tendríamos que leer la continuación de este párrafo que dice: el túnel de la necesidad todavía no se puede solucionar, según él. Estamos metidos ahí en ese túnel. Tienen que pasar más de 100 años. Yo pregunto, ¿y por qué no 300? ¿Y por qué no 50? Todo dependerá de lo que hagamos. La justificación de que tenemos que preferir los medios a los fines, eso es una filosofía pragmatística, utilitarista y bastante antiética. El fin no justifica los medios. Yo no puedo matar para hacerme rico, aunque no me descubra nadie. Si cabía alguna duda, entonces lo explica mejor. Dice, esto debe llevar a lo siguiente, que la avaricia, la usura y la precaución, es decir, doctrina del interés propio, exclusivo y excluyente, Adam Smith, la avaricia, la usura y la precaución deben ser nuestros dioses por un poco más de tiempo todavía, 100 años. Porque sólo ellos pueden guiarnos fuera del túnel de la necesidad económica a la claridad del día. En 100 años, según él, todos seremos ricos, ya no habrá problemas. Pasa que eso no cuenta con el crecimiento de la población, entre otras cosas. Claro, la población desde Keynes hasta ahora se ha multiplicado por 3 o por 4. Pues fíjate en dónde estamos, de 2.000 millones a 8.000 de ciudadanos en el mundo. Entonces no nos va a guiar. Tampoco hay necesidad de esperar 100 años para hacer las cosas bien. Vamos a hacerlas ya. No es para resolverlo de un día para otro, pero sí, como decíamos, como los japoneses, buscar un objetivo a 50 años, ponerlo en marcha. Ya sabemos dónde queremos estar dentro de 50 años. Cuando ustedes sean viejecitos, dentro de 50 años, entonces ya habremos llegado a la meta, pero mientras tanto tendremos que poner los medios para llegar a ese objetivo. El laissez-faire tiene otra interpretación como idea final, que es el largo plazo. La idea de Keynes es que el equilibrio económico no se puede alcanzar, dice él, nada más que a corto plazo. Mi idea es que el laissez-faire está equivocado, tanto a corto
como a largo plazo. Por lo tanto, hace falta una política de largo plazo. Esa no está en los planes de Keynes. Por lo tanto, la tenemos que crear, introducir, inventar un nuevo paradigma en el cual el largo plazo sea, digamos, el camino a seguir y solamente el corto plazo y el medio plazo estén ubicados dentro de ese programa mucho más amplio de largo plazo, que es el objetivo común al que deberíamos conducirnos. Los síntomas, no es suficiente con corregir los síntomas, que es lo que hace Keynes, sino que hay que ir al fondo de la cuestión. Y es extraño que él diagnosticara que el fondo de la cuestión era el desempleo masivo, las crisis económicas y la desigual y arbitraria distribución de la renta y de la riqueza, y que no pusiera nada más que la solución de que el Estado buenamente redistribuya lo que pueda. No, vamos a arreglar el problema en el origen, allí donde se produce el desequilibrio. Y entonces el Estado podrá cumplir esa misión de redistribuidor, pero no tiene que arreglarlo todo, sino que solamente tendrá que arreglar pequeños problemas fruto de la suerte o mala suerte, de las catástrofes imprevisibles, etcétera. Pero en la vida ordinaria el Estado no tendría nada que decir, porque ya estarían solucionados los problemas en una mejor organización del sistema. Y respondiendo a una filosofía mucho más justa y efectiva, es decir, volviendo al pensamiento de los escolásticos de la escuela de Salamanca, que están abandonados, olvidados. Solamente la doctora Hutchinson, norteamericana, acaba de reproducir un libro en el que dice que la fuente más importante del pensamiento económico, totalmente abandonada por los economistas clásicos, neoclásicos y keynesianos, es la escuela de Salamanca, de los escolásticos, y que hay que beber de esa fuente, bien común, justicia social, precio justo y progreso equitativo de la sociedad. No hay que irse al marxismo tampoco, que no soluciona los problemas. Hay un camino intermedio. ¿Creen ustedes un partido que responda a estos principios? Frente a las políticas de corto plazo, de su teoría general, en Bretton Woods, él plantea políticas de largo plazo, frente a políticas de carácter nacionalista, políticas supranacionales. Y frente a la macroeconomía de carácter coyuntural, una macroeconomía de carácter global dirigida al desarrollo. Por lo tanto, en Bretton Woods veremos cómo, ahora cuando hablemos de las instituciones posteriores a la Segunda Guerra Mundial, en el siguiente tema, cómo Keynes sí aporta sus ideas, se da cuenta de los defectos de su teoría y por lo menos sugiere otros mecanismos que superan con mucho a la teoría general. Pero la pena, la desgracia, es que la doctrina de Bretton Woods, propuesta por Keynes, no ha sido aplicada nunca, ni siquiera era conocida. Yo la descubrí por casualidad y la lancé en unos artículos, pero no ha sido conocida ni aplicada, porque a nadie le ha interesado. Interesó al dólar que prevaleciera el informe de Harry Dexter White, el representante norteamericano en Bretton Woods, y no las ideas de Keynes, que pretendían crear nada menos que una moneda única mundial y una política institucional global totalmente armonizada para el desarrollo equilibrado de todos los países. Pero esto es un desideratum, también lo es hoy. Lo veremos con más detalle en el próximo capítulo. Muchas gracias. La idea de Keynes es que el equilibrio económico no se puede alcanzar, dice él, nada más que a corto plazo. Mi idea es que el laissez-faire está equivocado, tanto a corto como a largo plazo.
Por lo tanto, hace falta una política de largo plazo. Esa no está en los planes de Keynes. Por lo tanto, la tenemos que crear, introducir, inventar un nuevo paradigma en el cual el largo plazo sea, digamos, el camino a seguir y solamente el corto plazo y el medio plazo estén ubicados dentro de ese programa mucho más amplio de largo plazo, que es el objetivo común al que deberíamos conducirnos. Los síntomas, no es suficiente con corregir los síntomas, que es lo que hace Keynes, sino que hay que ir al fondo de la cuestión. Y es extraño que él diagnosticara que el fondo de la cuestión era el desempleo masivo, las crisis económicas y la desigual y arbitraria distribución de la renta y de la riqueza, y que no pusiera nada más que la solución de que el Estado buenamente redistribuya lo que pueda. No, vamos a arreglar el problema en el origen, allí donde se produce el desequilibrio. Y entonces el Estado podrá cumplir esa misión de redistribuidor, pero no tiene que arreglarlo todo, sino que solamente tendrá que arreglar pequeños problemas fruto de la suerte o mala suerte, de las catástrofes imprevisibles, etcétera. Pero en la vida ordinaria el Estado no tendría nada que decir, porque ya estarían solucionados los problemas en una mejor organización del sistema. Y respondiendo a una filosofía mucho más justa y efectiva, es decir, volviendo al pensamiento de los escolásticos de la escuela de Salamanca, que están abandonados, olvidados. Solamente la doctora Hutchinson, norteamericana, acaba de reproducir un libro en el que dice que la fuente más importante del pensamiento económico, totalmente abandonada por los economistas clásicos, neoclásicos y keynesianos, es la escuela de Salamanca, de los escolásticos, y que hay que beber de esa fuente, bien común, justicia social, precio justo y progreso equitativo de la sociedad. No hay que irse al marxismo tampoco, que no soluciona los problemas. Hay un camino intermedio. ¿Creen ustedes un partido que responda a estos principios? Frente a las políticas de corto plazo de su teoría general, en Bretton Woods, él plantea políticas de largo plazo, frente a políticas de carácter nacionalista, políticas supranacionales. Y frente a la macroeconomía de carácter coyuntural, una macroeconomía de carácter global dirigida al desarrollo. Por lo tanto, en Bretton Woods veremos cómo, ahora cuando hablemos de las instituciones posteriores a la Segunda Guerra Mundial, en el siguiente tema, cómo Keynes sí aporta sus ideas, se da cuenta de los defectos de su teoría y por lo menos sugiere otros mecanismos que superan con mucho a la teoría general. Pero la pena, la desgracia, es que la doctrina de Bretton Woods, propuesta por Keynes, no ha sido aplicada nunca, ni siquiera era conocida. Yo la descubrí por casualidad y la lancé en unos artículos, pero no ha sido conocida ni aplicada, porque a nadie le ha interesado. Interesó al dólar que prevaleciera el informe de Harry Dexter White, el representante norteamericano en Bretton Woods, y no las ideas de Keynes, que pretendían crear nada menos que una moneda única mundial y una política institucional global totalmente armonizada para el desarrollo equilibrado de todos los países. Pero esto es un desideratum, también lo es hoy. Lo veremos con más detalle en el próximo capítulo. Muchas gracias. Cuando hablemos de las instituciones posteriores a la Segunda Guerra Mundial, en el siguiente tema, cómo Keynes sí aporta sus ideas, se da cuenta de los defectos de su teoría y por lo menos sugiere otros mecanismos que superan con mucho a la teoría general.
Pero la pena, la desgracia, es que la doctrina de Bretton Woods, propuesta por Keynes, no ha sido aplicada nunca. Ni siquiera era conocida. Yo la descubrí por casualidad y la lancé en unos artículos. Pero no ha sido conocida ni aplicada, porque a nadie le ha interesado. Interesó al dólar que prevaleciera el informe de Harry Dexter White, el representante norteamericano en Bretton Woods, y no las ideas de Keynes, que pretendían crear nada menos que una moneda única mundial y una política institucional global totalmente armonizada para el desarrollo equilibrado de todos los países. Pero esto es un desideratum, también lo es hoy. Lo veremos con más detalle en el próximo capítulo. Muchas gracias. Única mundial y una política institucional global totalmente armonizada para el desarrollo equilibrado de todos los países. Pero esto es un desideratum, también lo es hoy. Lo veremos con más detalle en el próximo capítulo. Muchas gracias.